Sí, médico neuropsiquiatra, el doctor Pablo Bolognesi, le vamos a explicar a la gente. Ya ha tenido otras participaciones en la actualidad, es graduado con honores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, realizó su residencia en psiquiatría en el Hospital Parmenio Piñeiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se especializó en neuropsiquiatría y neurología cognitiva en la Fundación Favaloro bajo la dirección del doctor Facundo Manes y en gerontoscopo psiquiatría, psicogeriatría y en la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina bajo la dirección del doctor Ignacio Brusco. Se desempeñó como coordinador del programa integral para el control y rehabilitación de factores de riesgo cardiovascular en el Hospital Parmenio Piñeiro y desde el año 2014 se radicó en Mar del Plata desempeñándose como coordinador del Departamento de Deterioro Cognitivo y Demencias de Casa Abierta, institución de salud mental. Realiza múltiples charlas para la comunidad sobre temas de interés relacionados con las neurociencias y sobre diversas patologías neuropsiquiátricas. Habitualmente participa en programas radiales y televisivos como referente local en neuropsiquiatría. Hemos tenido la posibilidad también de verlo a través de Canal 8, en Telefe. Muy buenos días ante la presencia de semejante inminencia, el doctor Pablo Bolognesi. Hola, Lore, no vino la eminencia. Sí, no claro que sí, no te menosprecies, que realmente venís haciendo un trabajo muy específico y realmente sorprendente. Pablo, agradecerte este ratito en tu mañana, porque bueno, comentábamos, se ha celebrado durante todo el mes de septiembre el mes del Alzheimer internacional. Es un mes que se estuvo concientizando sobre la enfermedad, una enfermedad realmente que nos afecta, silenciosa, y que quienes la padecen y su familia realmente es una lucha continua. Sí, pues sabes que yo la otra vez hablaba de eso casualmente en otra nota. Yo decía que todas las enfermedades, por lo menos las enfermedades más importantes a nivel mundial, tienen un día en el cual se las conmemora, más o menos básicamente destinado a crear conciencia, a difundir, a brindar información, pero el Alzheimer es tanto el impacto que tiene un día internacional, que es el 21 de septiembre, pero además tiene todo un mes destinado a crear difusión y a luchar porque se instalen políticas sanitarias, públicas, de prevención, de abordaje, de manejo de estos pacientes, porque el impacto que tiene la enfermedad es un impacto no solo para el paciente y ni hablar la familia, sino que además tiene impacto social, tiene impacto político, tiene impacto económico, sanitario. Es una enfermedad que está muy asociada a la edad, ¿viste? O sea, no es parte del envejecimiento normal, pero la edad es el principal factor de riesgo. Entonces, cuanto más años vive una persona, más posibilidades tiene de que esta enfermedad aparezca. Y tenemos un crecimiento de la expectativa de vida de la población, que en realidad es una excelente noticia, pero cada vez hay más adultos mayores y que viven cada vez más años, con lo cual la expectativa del aumento del número de casos de Alzheimer es preocupante, y de hecho la Organización Mundial de la Salud la declaró como la epidemia del siglo XXI. Si bien no es una enfermedad epidemiológica en un sentido de contagiosa, no hay una infección, no se contagia, no se transmite, pero los números son impresionantes. Realmente, Pablo, una enfermedad que aqueja a toda la familia, porque el acompañamiento en estos casos, en los casos de la enfermedad, es realmente influyente para toda la familia. Y sí, en general los que más padecen son los familiares. Es una enfermedad en la cual el paciente habitualmente no tiene conciencia de estar padeciéndola, entonces no suele haber particularmente un sufrimiento por el hecho de estar enfermo en sí mismo, ¿no?, de parte del paciente. Puede haber sufrimiento porque está con alguna idea de que le quieren hacer un daño, supongamos, o porque está desorientado y entonces se angustia. Ese sufrimiento sí puede estar, pero no hay conciencia de enfermedad. En cambio la familia sí es consciente, ve el deterioro. Yo siempre digo que es algo terrible porque nosotros tenemos un familiar con Alzheimer y esa persona se ve igual que siempre físicamente, se viste igual, tiene el mismo tono de voz, tiene la misma cara, pero ya no es más quien era, ¿no es cierto? Porque afecta claramente
la personalidad, los recuerdos. ¿Y qué somos nosotros sin nuestros recuerdos? Yo te hago esta pregunta. ¿Qué sería de Lorena Brunetti si no recordara absolutamente en forma gradual nada de su vida, ninguno de los hechos de su vida, ni dónde se recibió, ni quiénes eran sus padres, ni anécdotas de la infancia, ni cuando se casó, ni cuando tuvo su hijo, ni cuando se recibió? Uno va perdiendo los recuerdos y va perdiendo la identidad, y uno va perdiendo recuerdos no de hechos, sino que también vas perdiendo recuerdos por ahí de lo que se llama memoria semántica, que es comprender conceptos, entender lo que es un auto, lo que es una rosa, que París es la capital de Francia, lo que sea, lo que es una heladera, y entonces empezás a no comprender el mundo que te rodea y no poder interactuar con el mundo que te rodea. Y la enfermedad también afecta el lenguaje, y entonces en un momento empezás a no poder expresar lo que querés decir, empezás a no comprender lo que te están diciendo. Nuestro lenguaje estructura nuestro pensamiento, entonces también el pensamiento se haya desordenado a partir de la afectación en el lenguaje. Entonces claramente, sumado que se alteran las conductas, muchas veces aparece apatía, otras veces aparece inquietud, irritabilidad, depresión, conductas desorganizadas, desinhibición, falta de tacto social. O sea, puede haber un montón de alteraciones conductuales, incluso aparecer a veces, a cierta altura de la evolución de la enfermedad, síntomas psicóticos, ¿no? Ideas delirantes, de robo, de perjuicio, de engaño. Entonces claramente esa persona ya no es quien era, y eso es muy doloroso para la familia, y es el impacto de la sobrecarga de tener que cuidar a una persona cada vez más dependiente, cada vez más difícil de manejar, es altísimo. Está demostrado que los cuidadores de los pacientes con Alzheimer, sean familiares o no sean familiares, pueden ser cuidadores profesionales incluso, hay un mucho mayor número, una mayor incidencia de depresión, de trastornos de ansiedad, de patologías cardiovasculares, porque el estrés del cuidador es enorme. Se está paliando bastante sí, con hoy por hoy la figura del acompañante terapéutico, Pablo. Sí, el acompañante tiene que estar bien entrenado, tiene que estar capacitado, deberíamos tener un sistema de salud que los incluyera. Generalmente en mi experiencia. Por eso hablamos también de que por ahí el riesgo económico, porque eso hay que paliarlo de manera, privada, las obras sociales no se hacen cargo. Claro, cuesta muchísimo que se hagan cargo. Nosotros necesitamos una ley nacional de Alzheimer, estamos luchando por esa ley que no termina de efectivizarse. Deberían cubrir estos recursos. En general es una lucha, no se cubre muy poco, y los costos son altos porque cada vez necesitas más horas de cuidado. Al principio son acompañantes terapéuticos cuando la persona no tiene cierto nivel de funcionamiento y se puede realizar ciertas tareas, y otras veces ya cuando la persona está muy deteriorada son más cuidadores domiciliarios que acompañantes terapéuticos, pero ninguno está cubierto en general y necesitas cada vez más horas. Eso es muy costoso y también es muy desgastante tener una sola persona. En general lo que se recomienda es cuidar al cuidador. Hay, en Estados Unidos y en el mundo de habla anglosajona hay una frase que es care the caregiver, ¿no? Cuidar a quien cuida, porque el desgaste, como se explicaba, es altísimo. Estaría bueno que hubiera varios, que se turnaran, que se cumplieran turnos. Sí, también rotativos. Cierta capacitación en psicología, digamos, como para entender un poco al paciente y entender la situación o la circunstancia. Sí, desde ya, la persona que cuida tiene que entender. Mira, yo a los familiares, cuando los recibo, y si vienen con los cuidadores también, yo les explico muy bien lo que es la enfermedad, porque es vital que la persona que está cuidando a un paciente con Alzheimer comprenda lo que es la enfermedad, porque si no viene la frustración, la ira, el enojo, el maltrato, el agotamiento, la angustia. Cuando vos no comprendés qué es lo que está pasando, cuando crees que por ahí es a propósito, que no te prestó atención, que
no sé, atribuís a otras causas cualquiera de los síntomas que pueda presentar el paciente. También es importante que la persona sepa cuál es la evolución probable. En medicina no podemos hacer futurología, o sea, no sabemos cómo va a evolucionar. Hay gente que evoluciona muy rápido, hay gente que evoluciona más lento, pero la familia, sobre todo la familia, tiene que estar informada acerca de cuál es la posible evolución, el grado de dependencia que puede llegar a tener esa persona en algún momento de su vida y tomar decisiones anticipadas. Pablo, ¿qué nos pasa como familia cuando por ahí el adulto o ya la persona más avanzada en edad de la casa tomamos como, ay, bueno, pero es común porque ya está grande, que se olvida algunas cosas y en realidad estamos dejando por ahí de controlar o de abrir el paraguas, como quien dice, que en realidad puede estar en su primera etapa la enfermedad del Alzheimer? Claro. Y ahí estamos perdiendo un tiempo que es muy valioso, porque nunca hay que normalizar los olvidos. Los olvidos no son normales de la edad. Sí es normal que con la edad, por ahí la memoria, la velocidad de procesamiento, a nivel cognitivo, tenga algún tipo de disminución, pero siempre dentro de parámetros de normalidad, lo que llamamos olvidos benignos, en forma habitual lo llamamos de esa manera, que son olvidos parciales, por ejemplo, no recordar una parte de una conversación que tuvo, pero se acuerda que estuvo conversando con vos, y los temas que se tocaron, y si le das alguna pista, alguna clave, por ahí lo recuerda, y no va progresando, no es que se olvida cada vez más cosas, ¿entendés? Hay ciertas pautas que a los médicos nos hacen saber que esos olvidos son benignos y despreocuparnos. En general hacemos evaluaciones cognitivas y determinamos que no hay un deterioro significativo, vamos repitiéndolas cada cierto tiempo y vemos que no está avanzando, y entonces ahí sí nos podemos quedar tranquilos. Pero si uno naturaliza y dice el olvido es normal de la edad y no consulta y no aborda un tratamiento, se está perdiendo tiempo que es vital, porque no podemos recuperar la función perdida. Ese es el gran problema que tenemos con el Alzheimer. El Alzheimer no tiene cura. Entonces, la memoria, lo que perdió ya lo perdió. Yo no se lo puedo recuperar. Y tampoco puedo detener el avance de la enfermedad. Lo que yo puedo hacer es enlentecerlo. Entonces, cuanto antes una persona haga la consulta, yo estoy atacando la enfermedad en un estadio muy precoz, la estoy enlenteciendo y le estoy dando años de calidad de vida, de autonomía, de independencia, de capacidad de conservar su juicio, de tomar decisiones por sí mismo, que son fundamentales. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de población adulta. Entonces, por ahí retrasar 5 años el nivel de dependencia en una persona que tiene 80, 85 años de edad, y bueno, es muchísimo, ¿me entendés? Son 5 años con calidad de vida, por sobre todo, como vos lo decías. Pablo, la verdad que, bueno, es un tema muy rico como para contarles a todos Villegas y todo el partido. Queríamos no dejar de mencionar, no dejar de tener tu palabra en este mes que ha sido tan especial, el mes internacional del Alzheimer, y también siempre refrescándole un poquito a la gente esto de adelantarse, hacer la consulta, ante la menor duda, consultarlo, cuidar desde la prevención a nuestros adultos mayores. Sí, hay un montón de medidas de prevención de las cuales podemos hablar alguna vez. Vos sabés que yo quiero mucho al pueblo, a su querido pueblo, que es ciudad en realidad, pero uno le dice pueblo, ¿no? A donde nació, yo no nací ahí, pero mi mujer sí, yo estoy casado con una villeguense, voy todos los años a disfrutar unos días, amo Villegas, y sé que hay mucha gente mayor ahí, entonces es muy importante tomar conciencia, y vamos a ver si podemos organizar alguna charla para cuando yo viaje a fin de año, estaría bueno, para brindar algunas pautas de cuidado y de prevención de esta enfermedad y de otras enfermedades neurológicas, pautas acerca de cómo cuidar el cerebro para evitar que si aparece alguna de estas enfermedades sea lo devastadora que puede ser. Existen pautas de prevención, existen pautas de cuidado para enlentecer, para prevenir,
y es importantísimo tomar conciencia. Así que si podemos organizar algo, les voy a estar avisando, así se entera toda la comunidad, obviamente. Claro que sí, todo el apoyo desde Actualidad, porque realmente es algo, pero muy productivo, Pablo. Hablábamos también y le contamos a la audiencia que por ahí el que te siga a través de las redes sociales puede ver que tus presentaciones, tus charlas en Grande Shopping de Buenos Aires, también en Mar del Plata continuamente, a través de la radio, de la tele, siempre con ese ímpetu, con esas ganas de ayudar a la comunidad, de contagiar esto, de empezar a prevenir, de empezar a tener precaución, de estar atentos a los síntomas, a las llamaditas estas de atención, y realmente siempre con esa vocación que tenés de ayudar a la comunidad. Pablo, agradecerte este ratito, no va a ser la única comunicación, vamos a estar también hablando un poquito sobre ACV, porque casi fin de mes se viene también el día del ACV. Exacto. Y las medidas de prevención son muy similares para las dos enfermedades. Así que sí, vamos a estar hablando a la gente que tenga alguna consulta que quiera hacer. Yo estoy en Mar del Plata, obviamente, pero me la pueden hacer virtual. Te paso los datos. El Instagram es Pablo Bolognesi OC. De última, pues lo suben ahí en la página, Pablo Bolognesi OC. Y en la página de Facebook es Pablo Bolognesi. Y yo en general respondo, lo que se me filtre alguna consulta, son las consultas las respondo en la medida que uno puede responder sin ver al paciente, obviamente, pero lo que tiene que ver con la orientación o con alguna duda de qué hacer, dónde consultar, dónde me dijeron tal cosa, lo otro, a la brevedad trato de responderlas porque sé de la angustia, de la ansiedad que genera. No me gusta estar del otro lado, no me gustaría estar del otro lado y no tener respuesta, así que a la gente que me quiera escribir, bienvenida sea. Sí, también, bueno, los invitamos a que a través de Actualidad, desde el celu de la radio, del 1545-7563, nos puedan dejar la inquietud, y como va a haber una próxima comunicación, ahí vamos a estar trasladándote todas las inquietudes de nuestros oyentes también, que van a estar comunicados a través de nuestra página web, de la fanpage, con nosotros, y todas las consultas que quieran hacer, todas las preguntas van a ser trasladadas a Pablo, que realmente, bueno, como lo decíamos desde un comienzo, está más capacitado, es una eminencia en lo que hace, y realmente agradecer tenerte un ratito de espacio en la mañana de Actualidad, siempre pendiente de estos temas tan importantes para la sociedad. Bueno, gracias Lore por tus palabras, y un placer siempre poder hablar con ustedes, contactar con la gente de Villegas, como te decía, y bueno, un cariño enorme, y estoy a sus órdenes como siempre. Muchísimas gracias. De esta manera pasaba entonces el doctor Pablo Bolognesi, neuropsiquiatra, y con la premisa se celebró todo a septiembre, el mes del Alzheimer, y viene ahora para fin de octubre el Día Nacional, Mundial, Internacional del ACV, en el que vamos a hablar también de prevención y de cómo acompañar a las personas con esta psicopatía. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love